Buenos días, buenas tardes, buenas noches, estudiantes del curso de Ciencia, Tecnología y Sociedad de la Facultad de Ingeniería. Esta pequeña grabación que vamos a colgar en la página de EVA de nuestro curso tiene por objeto señalar, o por lo menos apoyar, brindar algunas instrucciones para la elaboración de la monografía, a la cual muchos grupos ya se están abocando o comenzarán a abocarse próximamente. Una monografía básicamente es trabajar sobre una temática específica, de ahí el nombre mono. No refiere a los animales, sino a eso, a una unidad temática acotada, breve, específica, a la cual uno dirige su atención. Entonces, en primer lugar, y primera recomendación, aunque luego esto lo irán viendo con sus docentes orientadores, es conveniente siempre cuando se elabora una monografía, y sobre todo una monografía de grado como es este caso, ¿verdad?, que tengan muy claro que el trabajo es sobre temáticas acotadas. Es decir, una realización artefactual, un proceso, una construcción, una mejora, etcétera, etcétera, y hay que concentrarse en ella, ¿verdad? Es posible, por supuesto, mencionar, contextualizarla, vincularla con, obviamente, porque es inevitable que así sea, con otras cosas que pasan alrededor, ya sea que tienen carácter político, económico, social, tecnológico, científico, ideológico. Pero básicamente la concentración debe estar puesta en la monografía, en la temática escogida, ¿verdad? Y una vez que tenemos la temática, y esto lo van a ir viendo con cada uno de los docentes orientadores, lo importante es generar las preguntas, es decir, generar la inquietud que me lleva, que lleva al grupo, ¿verdad?, a interesarse por ese fenómeno, por ese suceso, por esa producción, por ese acontecimiento. Es decir, ¿qué es lo que nos interesa averiguar? Es decir, que nos interesa averiguar cómo se produjo, nos interesa averiguar qué impacto tuvo, nos interesa averiguar cómo fue el proceso de desarrollo que llevó a que finalmente desde una idea original se llegara a un resultado planeado o diferente del planeado. Es decir, estamos concentrándonos en procesos, objetos particulares, pero básicamente lo que tenemos que tener presente es la pregunta: ¿qué queremos nosotros saber? ¿Por qué es importante tener presente esta pregunta? ¿Qué queremos nosotros saber? Y que de alguna manera está vinculada, en sintonía con el objetivo que les pedimos que pusieran en el documento cuando se inscribieron, es porque entonces las lecturas, las averiguaciones, las entrevistas, las conversaciones tendrán un foco puesto en un objeto o en un grupo reducido de objetos. De esa manera evitaremos dispersar nuestra lectura, dispersar nuestro interés. Porque claro, lo que sucede en el mundo, y es así, no hay vuelta que darle, es que todo tiene que ver con todo. Entonces, muchas veces empezamos a trabajar sobre algo y vemos que está vinculado con otra cosa, entonces nos vamos a aquella cosa y después a otra, y entonces finalmente lo que hacemos es un árbol con múltiples ramas. Y eso es lo que no debemos hacer en una monografía. Es decir, es seguir un camino, por supuesto podemos cambiarlo, por supuesto podemos tomar otro rumbo, pero lo que no podemos permitir es que se nos convierta en un árbol con múltiples ramas, porque entonces luego no vamos a saber cómo manejarnos con eso. Entonces, en primer lugar, la pregunta. Y la pregunta es el objetivo que ustedes se fijaron en ese documento que tuvieron que llenar, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que yo quiero saber? Y luego de saber qué es lo que yo quiero saber, una segunda parte, que es la parte metodológica. ¿Cómo quiero o cómo debo hacer para averiguar en torno a este objeto, fenómeno, acontecimiento? Esta es la parte metodológica. Es decir, debo hacer lecturas y entrevistas, debo hacer lecturas, entrevistas y quizás cierta observación del fenómeno cuando eso es posible. Entonces, eso es lo que ustedes tienen que
de alguna manera dejar constancia en la parte metodológica del asunto. ¿Cómo vamos a desarrollar esta investigación que tiene por objeto dar cuenta, dar respuesta a esa inquietud original? Luego que tenemos la inquietud y que más o menos vamos organizando cómo proceder, vuelvo a repetir, siempre con el auxilio, con el apoyo del docente orientador, lo que comienza es precisamente el trabajo de desarrollo. Es decir, es ver qué lecturas me han ido sirviendo, qué entrevistas, qué conversaciones, qué observaciones, y eso es lo que yo voy volcando, lo que el grupo ha de ir volcando en una parte clave de las monografías, que es el desarrollo de las monografías, donde yo voy a ir agrupando, ¿verdad?, de manera sistemática, vinculada entre sí, todas las cuestiones que he ido averiguando. ¿Mm? Entonces, por un lado, una introducción, primer punto, que es ¿qué quiero yo averiguar? En segundo término, un apartado metodológico que no tiene por qué ser muy extenso, ¿cómo quiero hacerlo? En tercer lugar, tercer ítem, el desarrollo propiamente dicho. Una vez que tengo la pregunta, una vez que más o menos fui decidiendo cómo empezar a investigar o cómo ir investigando esto, comienza el desarrollo, comienza la escritura de la monografía. ¿Mm? Y ahí voy a ir colocando todo lo que averigüé, lo voy a ir enlazando, voy a ir aportando mis propias reflexiones, mis propios análisis, voy a ir destacando aquello que me parece significativo y quizás dejando de lado aquello que resulta menos significativo. Eso es una decisión que cada grupo tiene que tomar y eso es muy difícil que en general, tal como estoy haciendo yo ahora, pueda decir esto sí, esto no. Eso en todo caso es un proceso, y ese proceso es justamente el que va a tener el apoyo del docente orientador. Una vez que tengo el qué, parte 1, introducción, el cómo, parte 2, metodología, el desarrollo, parte 3, que es el desarrollo mismo del trabajo, de la investigación, llego a un punto 4, que es el punto de las conclusiones. Es decir, ¿qué ha pensado, qué piensa, cómo reflexionó, cómo analizó el grupo ese objetivo que se trazó? Ahí pueden entrar reflexiones del tipo, bueno, desde metodológicas, empezamos haciendo esto y luego cambiamos para esto, por esta o por tal o cual razón, hasta conclusiones que obviamente refieran a la propia materia del trabajo, ¿verdad? En definitiva, las conclusiones son un punto de vista, una perspectiva que asume el grupo y a su vez un pequeño resumen, ¿verdad?, del desarrollo que fue el punto 3. La conclusión es importante porque obliga al grupo a sintetizar el proceso y el desarrollo que hizo previamente. Y obligar a sintetizar muchas veces lleva a pensar de vuelta en el objeto, y muchas veces cuando uno escribe las conclusiones, finalmente también termina modificando alguno de los apartados anteriores. Estos 4 partes que tiene una monografía, ¿verdad? Es importante que sepan que en cualquiera de ellas ustedes pueden hacer uso de cualquier tipo de material, extraído de cualquier fuente, internet, libros, revistas, artículos, entrevistas directas, entrevistas radiales, televisivas, etc. Observación. Lo que nosotros exigimos, esto no tiene negociación posible, lo que nosotros exigimos es que todo aquello que ustedes traigan, coloquen en la monografía, que sea de otros, vuelvo a repetir, ya sea un reportaje, una lectura, un artículo, a un libro, etc., deba estar debidamente referenciado. Es decir, al pie de página o al final del trabajo poner esto, artículo tal o libro tal de tal autor,
tal editorial, etcétera, o entrevista realizada a fulano de tal en tal momento, o entrevista hecha por fulano de tal en tal medio de prensa, tal momento, etcétera, etcétera. ¿Por qué esto es importante? Es importante porque la labor académica, la labor de investigación académica, y esto que ustedes están haciendo es investigación académica, ¿verdad? Se construye siempre a partir de un conocimiento anterior. Y entonces lo que intentamos nosotros hacer cuando producimos conocimiento es tomar ese conocimiento anterior y, en el mejor de los casos y con mucha suerte, agregarle, ¿verdad?, algún elemento diferente, algún elemento nuevo. Entonces tenemos que ser muy claros en distinguir lo que hace el grupo en la monografía y lo que traslada de otros. Si lo traslada textual, tiene que ir entrecomillado. Si en cambio no lo traslada textual, diciendo, por ejemplo, menganito y fulanito sostienen tal cosa, o sea, no es una cita textual, lo ponen, pero también tiene que estar referenciado, ¿verdad? ¿De dónde sacaron que menganito y fulanito dicen tal cosa? ¿Se entiende? Es importante distinguir lo que ustedes hacen de lo que toman de otros para poder hacer, para poder avanzar en el proceso de producción del conocimiento. Con una advertencia: una monografía de grado no se le exige creación de conocimiento original, desde luego, pero sí lo que exigimos de ustedes es análisis, reflexión, notar en el trabajo que han no solo recopilado información, no solo trasladado y organizado información, sino que además han colocado, ¿verdad?, un análisis reflexivo en torno a por qué esto, y por qué esto y no aquello otro, y por qué resultó de esta manera y no de otra. Es decir, una opinión, obviamente no una opinión arbitraria, sino que en base a la lectura que ustedes hicieron, una opinión fundamentada. Es decir, la lectura, el conocimiento de esto que ustedes están trabajando, les permite emitir determinado juicio sobre algo. Esto es básicamente el trabajo que se debe hacer en la monografía. Obviamente no es nada complicado, ¿verdad? Pero, vuelvo a insistir, este breve instructivo que les estoy dando acá de manera virtual, van a ver que en el proceso de construcción que cada uno de ustedes va a ir siguiendo en diferentes momentos, va a verse asistido por los docentes que le han tocado como orientadores a cada uno de los grupos. Bueno, desde ya muchas gracias por la atención, y espero que esto les sea útil, y de todas maneras siempre estamos en contacto y siempre tenemos nuestros canales de comunicación abiertos para cualquier duda o consulta. Muchas gracias.